en tres temas que consideramos importantes para el desarrollo de las actividades escolares. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser el impuesto al valor y el día de mañana realizaremos pues la capacitación del tema impuesto a la renta a personas naturales y de las líneas que tiene disponible el servicio de rentas internas a través de su página web. Confirmen por favor la presentación si lo pueden visualizar para empezar. Sí, se visualiza, ingeniero. Se ve. Sí Ok, se ve, sí se ve. gracias. Como les indicaba, pues el día de hoy vamos a revisar el tema impuesto al valor agregado. Vamos a revisar aspectos básicos del impuesto al valor agregado a lo largo de esta jornada de capacitación. Vamos a poder identificar qué es el impuesto al valor agregado, cuál es el objeto del valor agregado, también cuáles son los sujetos o cuáles son los factores que intervienen dentro de este impuesto, y también cuáles son las características de este impuesto. Al final, pues vamos a lograr identificar cuáles son los bienes y servicios que están grabados con ese impuesto, cuáles son los bienes y servicios que no están grabados con este impuesto y otros que están exentos del pago del impuesto al valor agregado. Entonces empezamos con una pequeña introducción y con las tarifas del impuesto al valor agregado. Entonces, como les indicaba, pues vamos a conocer los fundamentos, los conceptos fundamentales acerca del impuesto al valor agregado y también los deberes y derechos de los sujetos pasivos. Vamos a identificar en este caso, pues, quiénes son los sujetos pasivos y los sujetos activos de este impuesto. Vamos a también a conocer los fundamentos teóricos en cuanto al objeto del impuesto al valor agregado, las transferencias que no son objeto del impuesto al valor agregado, cuáles son aquellas transferencias que están exentas o exoneradas de este impuesto, hasta dónde es el alcance de este impuesto, cuál es el hecho generador, la base imponible y las tarifas aplicables dentro del territorio nacional para el pago del impuesto al valor agregado. Entonces, de forma general, el impuesto al valor agregado es un tributo indirecto. Los tributos dentro de nuestro país pues, se dividen en directos e indirectos. El impuesto al valor agregado es indirecto debido a que pues no, en forma general pues grava el mismo porcentaje a cualquier persona que le toca pues cancelar este impuesto independientemente de los ingresos que tenga esta persona. Entonces es un tributo indirecto pues que grava de manera general todas las transferencias locales e importaciones de bienes y servicios. Es decir, es un tributo que está presente en todas las actividades económicas diarias que realizan los contribuyentes, como en los consumidores finales, agentes de percepción, agentes de retención, por lo cual pues es de suma importancia conocer los sujetos que intervienen en estas operaciones comerciales, así como el momento en que se genera y la base imponible sobre la cual pues vamos a obtener la cuantía o el pago de este impuesto. El objeto del impuesto al valor agregado. El IVA grava la transferencia de dominio o la importación de bienes muebles. Es importante esta palabrita de aquí, bienes muebles. El IVA solo grava a los bienes muebles, no a los bienes inmuebles que sean de naturaleza corporal. Esto de aquí va a suceder pues en todas las etapas de comercialización, así como en los derechos de autor, de propiedad intelectual y derechos conexos y el valor de los servicios prestados, ya sean estos prestados de forma local o desde el exterior. Entonces, el impuesto al valor agregado tiene tres características fundamentales, que es, como les decía, es un impuesto indirecto, también es un impuesto regresivo y es un impuesto plurifásico. Vamos a detallar, pues, cada una de estas características que pues tiene este impuesto y vamos pues a conocer a detalle o a fondo por qué se le ha dado estas características al impuesto al valor agregado. Entonces iniciamos el impuesto al valor agregado es indirecto
porque la carga tributaria no recae directamente en el hecho generador o imponible, sino que puede ser trasladada al consumidor final vía precios o puede también ser recuperada de cualquier forma como ya sea crédito tributario o como una devolución. Entonces, la primera característica de este impuesto es indirecto porque la carga de este impuesto, es decir, el pago de este impuesto, cae o se puede trasladar al consumidor final o también este impuesto puede ser recuperado a través de un crédito tributario o a través de la devolución de impuestos. Ya, tenemos que también la segunda característica es que este impuesto es un impuesto regresivo, lo que les indicaba en las diapositivas anteriores, porque esta tarifa que se va a pagar es igual para todos los consumidores que adquieren el mismo producto o servicio. Por lo tanto, la carga del impuesto es mayor en la población que tiene un menor nivel de ingresos. Es decir, la tarifa que se paga a través de este impuesto es la misma tarifa para todos, independientemente de el ingreso que tenga esta persona o este nicho de la población. Siempre va a ser el cálculo sobre la misma tarifa. Y finalmente, pues tenemos la tercera característica de este impuesto, que es un impuesto plurifásico, porque pues se graba en cada etapa de la cadena de comercialización. Es decir, en ese caso, pues se graba desde el inicio de la cadena de comercialización, ya sea a través de una importación o a través del fabricante, hasta la última persona que obtiene y hace uso de este producto. En este caso, pues sería el consumidor final. Este traslado del impuesto a lo largo de los diferentes actores que participan en este proceso, pues este proceso pues se llama cadena del IVA en cuanto a su característica de plurifásico. Entonces, esto recae sobre las operaciones grabadas en cada etapa de la cadena de comercialización. Como les indicaba, pues empezaría ya sea desde el fabricante o desde el importador. Luego, cuando este a su vez vende o entrega el producto al mayorista, este al minorista, este al consumidor final y así sucesivamente por cuántas etapas o por cuántos personas recaiga o se traslade este producto, sobre todas estas personas también se va a trasladar el valor del impuesto. Entonces, esto de aquí con una metodología del valor agregado, es decir, en su funcionalidad plena, el IVA grava a todas las ventas y todos los márgenes de intermediación a la utilidad o al valor agregado. Entonces, a este proceso se le conoce como la cadena del IVA, que es el gravar el impuesto a todos los márgenes o a todas las ganancias que pasan de un actor a otro dentro de la cadena del IVA. Para entender un poco pues, el tema de la cadena del IVA, vamos a revisar un ejemplo básico, y donde vamos pues a poder visualizar mejor el tema de la cadena del IVA y cómo se va trasladando, cómo se cumple esta premisa de que se va trasladando el valor del impuesto a medida que el producto pues va a ser trasladado de un actor a otro actor, ya sea del mayorista al minorista, del minorista al consumidor. Entonces, el ejemplo que tenemos en pantalla pues me indica que compramos X producto a un importador en el valor de $100. Entonces, a este valor, adicionalmente, pues tenemos que pagar los $12, que es sobre la tarifa del IVA, que en este caso pues sería la tarifa del 12%. Luego, el mismo producto X, nosotros lo vendemos a un comerciante. Obviamente, al momento de hacer nuestra venta, pues nosotros vamos a tener un margen de utilidad. Esta venta la hacemos en $150 y esta persona a su vez pues nos paga $18 por el IVA que está presente dentro de esta venta, que igual sería el 12%. Tenemos así entonces que
sobre el producto X que se ha vendido, se obtiene una utilidad o la utilidad del vendedor es de, es de $50, que sería el valor que vendí menos el valor que compré el producto, que serían los 150 menos los $100. En cuanto al IVA de esta transacción, pues se obtiene pues restando el IVA en ventas menos el IVA en compras. En este caso, pues que me genera un tributo de $6 que se debe pagar al Estado a través de la declaración, que serían los $18 del IVA en ventas menos los $12 del IVA en compras. Me queda una diferencia de $6 que corresponde al IVA que se genera por la utilidad obtenida por el vendedor. En este caso sería lo mismo si yo resto mi IVA en ventas menos mi IVA en compra, que me da $6, o si es que yo sobre el valor de la utilidad, que serían los $50, le calculo la tarifa del IVA, el 12%, igual me va a dar los $6. Entonces, de forma general, pues en este escenario vemos que en este caso, pues la cadena del IVA, el IVA se está trasladando de un actor a otro dentro de esta cadena y que pues el valor que se va a devolver o que se va a pagar al Estado, pues va a ser el valor sobre la utilidad que genere o la ganancia que genere el trasladar este producto de una persona a otra. La misma, la misma condición pues se va a aplicar si existe una tercera persona o una cuarta persona, o cuántas veces se traslade, a cuántas personas se traslade este producto, habiendo de por medio pues una utilidad, una ganancia, pues se va a seguir calculando o aplicando la misma fórmula, es decir, pues que se va a ir calculando la tarifa del 12% en los casos que aplique sobre el valor de la ganancia. Entonces, por ejemplo, si el comerciante vende su producto a un consumidor final, se va a continuar la cadena del IVA. El comerciante vende el X producto al consumidor final, en este caso pues a $180 de venta. En este caso, pues el comerciante también está teniendo una utilidad, en este caso su utilidad es de $30 y en este caso genera un IVA a pagar al Estado de 3,60. Entonces, como en el caso anterior, los 3,60 corresponden al 12% o a la tarifa grabada sobre la utilidad del comerciante. Entonces, cada que se pase por cada etapa donde se obtenga una utilidad, se va a hacer el mismo cálculo, es decir, se va a aplicar la tarifa del 12%. Y sobre este cálculo, pues es el valor que se va a devolver al Estado a través de la declaración. Tenemos en la parte derecha de la pantalla un resumen del ejemplo que acabamos de visualizar. Me indica pues que inicialmente el importador compró en $100, compramos en $100 el producto, tiene un IVA de $12, luego en la primera transacción, donde el comerciante pues también vende este producto con una utilidad de $50, lo que genera sobre esta utilidad $6 de IVA. Y finalmente en el tercer actor de esta cadena de valor del IVA, tiene una ganancia, una utilidad de $30, lo que genera un IVA de 3,60. Al final, el Estado pues habrá recibido 21,60 de IVA por la recaudación de cada uno de estos actores que participaron en la cadena del IVA a lo largo del proceso de comercialización del producto. Entonces, a manera de resumen, es importante recalcarles que el IVA pues está grabando en todas las etapas de comercialización, según la dinámica explicada en este ejemplo, lo podemos comprobar. Entonces, debemos considerar también que en los casos de transferencias que no se encuentren grabadas o que tienen una tarifa preferencial, que en nuestro caso pues sería la tarifa del 0%, pues en ese caso no generaría impuesto a pagar para el Estado. ¿Y qué sucede cuando existen transacciones que no son objeto de IVA?
En este caso, pues las transacciones que no son objeto de IVA significa que no se causa el impuesto o que no está dentro de su ámbito de acción, es decir, que no grava este impuesto, no se paga este impuesto. Las transferencias que no son objeto del IVA están detalladas bajo normativa en el artículo 54 de la Ley de Régimen Tributario Interno y me señala a detalle pues todas las actividades o los escenarios en los cuales no son objeto del IVA. Cabe recalcar que en estos escenarios, pues, de lo que indica la normativa en el artículo 54, no se debe emitir comprobantes de venta porque, como lo indica pues la misma normativa, estos escenarios no, o estas transacciones no son objeto de IVA. Tenemos así pues que no son objeto de IVA los siguientes: aportes en especies a sociedades, las adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la sociedad conyugal, es decir, por ingresos recibidos por el sujeto pasivo, ya sea por herencia o por liquidación de sociedades o de la sociedad conyugal. También por la venta de negocios en la que pues se transfiera el activo y el pasivo. En este caso, pues aplicaría el no objeto de IVA, siempre que cumpla con la condición de que el negocio pues se venda en su totalidad, incluyendo los activos y el pasivo. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se vende solo la mercadería o el inventario de X negocio? En este caso, no estaría cumpliendo con la condición de que se esté trasladando, transfiriendo tanto el activo como el pasivo. Entonces, por lo tanto, si es que se vendería en un negocio solo el inventario, en este caso no aplicaría y sí sería objeto de IVA. También tenemos las fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, las donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas públicas y instituciones de carácter privado, sin fines de lucro, siempre que estén legalmente constituidas y definidas como tales en el reglamento. Tenemos también la cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores, y también las cuotas y aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de los gastos comunes en urbanizaciones. Adicional a las tarifas, a las transferencias que no son objeto de IVA, tenemos también transferencias e importaciones que tienen tarifa 0% del IVA. Ojo que no es lo mismo. Recordemos que en las que no son objeto de IVA, pues no se debe generar un comprobante, porque bajo normativa este tipo de transacciones no causa el impuesto, no son objeto, no están dentro del ámbito de aplicación para el cálculo del impuesto al valor agregado. Sin embargo, hay otros productos, hay otros bienes, hay otros servicios que sí cumplen con la condición de gravar el impuesto. Sin embargo, dentro de nuestra legislación nacional están detalladas o tienen el beneficio de contar con una tarifa preferencial, que en nuestro caso pues sería la tarifa 0% del IVA. Esto de aquí pues lo podemos encontrar en el artículo 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces aquí pues me va a detallar cuáles son aquellos bienes y servicios que están grabados, pero con esta tarifa preferencial del 0% del IVA. Entonces, tenemos también un tercer grupo, que son las transferencias que están exentas del IVA o que están exoneradas del IVA. En este caso, estas transferencias o estas transacciones también son objeto del impuesto. Sin embargo, bajo normativa se les otorga a estas transferencias o a estas transacciones, se le otorga la exención o la exoneración o dispensa legal del pago de este impuesto. Entonces, en este caso, pues estaría normado de acuerdo al artículo 125 del Código Orgánico de Producción, y pues se detallan algunas pues
se detallan todas las mercaderías o los bienes y servicios que se encuentran exentos de IVA. Tenemos así, pues, que están exentos de IVA los efectos personales del viajero, también los menajes de casas y equipos de trabajo. Ahora bien, ¿cómo, cómo se determina o cómo definimos qué es considerado como efectos personales del viajero o como homenaje de casa y equipo de trabajo o cuáles serían los límites que una persona puede trasladar y que estos productos, estos bienes, pues estén exentos del IVA? En este caso, pues la autoridad reguladora, que sería la aduana, tiene publicado un listado donde pues se detalla los ítems que son considerados como efectos personales de viajero, homenaje de casa, equipo de trabajo, y también pues en qué cantidades están también consideradas pues dentro de estos dos rubros. Entonces, siempre que estén dentro del listado y dentro de los límites permitidos por la autoridad reguladora, que sería la aduana, estarían estas transferencias pues exentas del IVA o exoneradas del pago de impuestos. Tenemos también otro grupo que está exento del IVA, que sería envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros análogos a favor de entidades del sector público o de organizaciones privadas de beneficencia o de socorro. Tenemos también pues el cuarto grupo, que sería todos aquellos productos que importe el Estado, ya sea mediante las instituciones, empresas u organismos del sector público, incluidos pues también los gobiernos autónomos descentralizados, y también están exentas aquellas sociedades cuyo capital pertenezcan al menos el 50% a alguna institución pública, los de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca. Las importaciones de las empresas de economía mixta también van a estar exentas en las importaciones de productos, pero únicamente en el porcentaje que corresponda a la participación del sector público. Es decir, en una empresa de economía mixta donde el aporte de capital pues sea del Estado, se me ocurre, de un 30% y el resto es capital privado, únicamente en ese 30% que aporta el Estado como capital, solo en ese porcentaje pues podrá obtener la exoneración de estas importaciones. También tenemos otro grupo de transferencias exentas, que son las donaciones provenientes del exterior, siempre que estas donaciones pues estén a favor de instituciones del sector público o del sector privado, pero que sean sin fines de lucro y que estén destinadas a cubrir servicios de salubridad, servicios de alimentación, asistencia técnica, beneficencia, asistencia médica, educación, investigación científica y cultural, siempre que tengan suscritos contratos de cooperación con instituciones del sector público. Tenemos también que están exentas los féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos y las muestras sin valor comercial, siempre que se encuentren pues dentro de los límites y condiciones que establezca el Servicio Nacional de Aduanas. Tenemos también el siguiente grupo de transferencias exentas, las previstas en la Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, los aparatos médicos, prótesis, órtesis que utilicen las personas con discapacidad, es decir, si una persona que cuenta con el carnet de discapacidad emitido por la autoridad sanitaria competente desea importar cualquier aparato médico, cualquier prótesis y órtesis que ayuden a mejorar su desarrollo o su movilidad, entonces estos aparatos van a estar exentos o van a estar exonerados del impuesto al valor agregado al momento del ingreso mediante la importación. También tenemos los paquetes postales dentro de los límites que establezca el COPSI. Tenemos también los fluidos, tejidos y órganos biológicos humanos, los objetos y piezas pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, importados o repatriados al país. Tenemos también los desperdicios de mercaderías,
amparadas en los regímenes especiales que se destruyen conforme a las regulaciones del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Entonces, esto de aquí pues sería en cuanto a las transferencias que están exentas del IVA, es decir, las transferencias que van a estar exoneradas del pago de este impuesto. Esto de aquí es muy importante pues conocerlo a detalle porque esto nos ayudará a identificar dentro de las transacciones, del giro de un negocio, pues cuáles son aquellos productos, cuáles son aquellos bienes que pues deben o no deben tributar en cuanto al impuesto al valor agregado. Ahora bien, una vez que ya hemos identificado cuáles son los bienes no objeto de IVA, cuáles son las transferencias con la tarifa preferencial del 0% del IVA y cuáles son aquellas transferencias que están exentas o exoneradas del pago de impuestos, ahora vamos a ver pues cuáles son los sujetos que intervienen en la generación de este impuesto, en la generación y en la recaudación del impuesto, es decir, cuáles son los sujetos del impuesto al valor agregado. En todo impuesto existen dos actores, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Tenemos que el sujeto activo pues es el Estado, siempre va a ser el Estado y dependiendo del tipo de tributo pues va a haber una entidad o una institución dentro del Estado que se va a encargar de administrar este tributo. Para el caso del impuesto al valor agregado, el ente encargado de administrar este tributo pues es el Servicio de Rentas Internas. Y tenemos a la otra parte o la contraparte que sería el sujeto pasivo del impuesto. En este caso pues tenemos a los contribuyentes, tenemos a los agentes de percepción y también a los agentes de retención. En este caso pues estos aquí serían los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado. Tenemos también el hecho generador o en qué momento se va a emitir el comprobante de venta. Vamos a identificar cuándo se debe emitir el comprobante de venta en una transacción, ya sea por una comercialización de un producto, un bien o un servicio. Entonces, el hecho generador es aquel que está establecido en la ley para configurar cada tributo. Es decir, es el acto o el hecho que de realizarse permite que nazca una obligación tributaria. En el caso del impuesto al valor agregado, la normativa tributaria señala algunos momentos en los cuales se crea el hecho generador y por lo tanto pues se debe emitir el respectivo comprobante de venta, siempre. Entonces tenemos el primer escenario pues en la transferencia local de dominio de bienes. En este caso pues se da el momento, la entrega de o la emisión del comprobante se da en el momento de la entrega del bien o al momento total o parcial del pago del precio o acreditación de cuentas. En este caso, lo que suceda primero, es decir, si primero me entregan el producto, este producto me lo entregan a crédito, yo lo pago después de un año, se me ocurre. Entonces, a pesar de que yo no haya pagado ese producto, pero si lo entregaron el día 22 de octubre, pues esa fecha me deben emitir el respectivo comprobante porque en esa fecha ha sucedido el hecho generador. En el caso de la prestación de servicios, esto de aquí se da en el momento en que pues inicia la prestación de servicios o en el momento del pago total o parcial del precio o cuando suceda la acreditación a cuenta. A diferencia de la transferencia de bienes tangibles, en el caso de los servicios, el contribuyente tiene la potestad para escoger en qué momento emite el comprobante. Es decir, lo puede emitir en el momento en que se inicia la prestación de servicio, lo puede emitir también en el momento del pago total o parcial del precio o cuando la acrediten a cuenta. En este caso, pues es a elección del contribuyente, con la única novedad de que el comportamiento en futuras transacciones debe ser el mismo. Es decir, si inicialmente pues se escogió
que la emisión del comprobante se va a dar al momento en que inicia la prestación del servicio, pues en las siguientes transacciones pues se deberá tener el mismo comportamiento. Tenemos también el hecho generador en el caso de la prestación de servicios por avance de obra. En este caso, pues, la emisión del comprobante se va a realizar con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa. Entonces, cuando me entreguen el certificado de obra o avance de etapa, o también los llamados las planillas para el caso de los servicios de construcción, entonces, en este momento, pues se deberá emitir el respectivo comprobante de venta porque en ese momento se crea el hecho generador. Tenemos también el siguiente escenario, la transferencia de bienes o prestación de servicios que adoptan la forma de tracto sucesivo. Esto de aquí pues se da al momento en que se cumplieran las condiciones para cada periodo, hecho por el cual se debe emitir el comprobante de venta. En el caso del tracto sucesivo es cuando se realiza un contrato con las condiciones de que pues mes a mes se va a prestar un servicio o se va a hacer la transferencia de un bien. Por ejemplo, esto sucede en el caso del arrendamiento de locales, pues, o tal vez en la contratación de algún servicio básico, un servicio de internet. Cada mes, pues, mi periodo de facturación se me ocurre, es del 1 al 5. Entonces, en este proceso de facturación donde me van a dar, pues, me van a volver a entregar el servicio, pues en este momento se crea el hecho generador y es ahí, pues, donde se va a emitir el respectivo comprobante. En el caso del uso o consumo personal o el autoconsumo, pues también se debe emitir el respectivo comprobante de ventas a pesar de que el producto sea utilizado por el mismo contribuyente. Entonces, cuando el sujeto pasivo del impuesto consume los bienes que sean objeto de su producción o de su venta, de igual forma se va a generar el IVA. Entonces, el hecho generador se produce en la fecha en que se retiran los bienes, ya sea de bodega o del inventario. Entonces, por ejemplo, si existe pues una fábrica de elaboración de calzados y el dueño pues decide entregarle un par de calzados a cada trabajador. Entonces, a pesar de que este calzado pues se haya entregado de forma gratuita y se considera como un autoconsumo porque se va a utilizar dentro del desarrollo de las actividades de la fábrica, estos calzados que fueron retirados de bodega deberán ser de igual forma facturados al mismo precio de venta que regularmente se hace este producto y pues se deberá emitir el respectivo comprobante de ventas una vez que pues el producto haya sido despachado de bodega. En ese momento pues junto con el retiro del producto también se deberá emitir el respectivo comprobante de venta. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional o en las importaciones, el hecho generador pues, va a ocurrir en el momento en que se despacha por la aduana estos bienes. Entonces, una vez que hemos detallado en qué momento pues, se debe emitir los comprobantes de venta debido a que pues, se ha causado el hecho generador, tenemos aquí la fórmula de cuál sería el cálculo para la base imponible del impuesto al valor agregado. La base imponible pues está compuesta por los rubros del precio de venta que va a incluir los impuestos como el ICE, si es que tal vez tiene este precio de venta incluido tasas por servicios y cualquier gasto que sea imputable al precio, es decir, cualquier gasto que esté relacionado con el giro del negocio. Entonces, a este precio de venta se le va a restar los descuentos, las devoluciones y los intereses y primas de seguro en las ventas a plazos en los casos que existiera. Todo esto de aquí lo podemos encontrar bajo normativa en el artículo 58 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces tenemos la fórmula, recordemos,
el precio de venta menos descuentos, menos devoluciones y en el caso de que existiera, pues menos intereses y primas de seguros en las ventas a plazo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la base imponible. El ejemplo me indica que pues Gabriel compra por Navidad un televisor de 60 pulgadas a sus dos hijos. El almacén donde lo adquiere por las festividades pues le da un descuento del 30% del precio original del electrodoméstico, cuyo valor normal es de $2.300. Entonces, sobre estos datos, nosotros vamos a calcular la base imponible, que sería $1.610. Entonces, ¿qué me dice? Me dice la fórmula que mi base imponible pues sería el precio de venta, ya sea del bien o del servicio, menos descuentos, devoluciones e intereses. En este caso no tengo devoluciones, no tengo intereses, pero sí tengo un descuento del 30%. Entonces lo que voy a hacer es que voy a restar este descuento. Si el televisor normalmente costaba $2.300, pues me hacen un descuento del 30%, que serían $690, mi base imponible restando el precio de venta menos el descuento, según lo indica la fórmula, mi base imponible sería de $1.600. Sobre esta base imponible, es decir, sobre el resultado de esta operación, yo voy a calcular la tarifa del impuesto al valor agregado, que en este caso pues sería la tarifa del 12%, generando un IVA de 193,20. Una vez que hayamos calculado pues ese valor, el valor del IVA con su tarifa respectiva, sumaríamos la base imponible más la tarifa del IVA, dándome un valor a pagar de $1.803,20. Ok, entonces tener en cuenta pues que la base imponible para el caso del impuesto al valor agregado sería el precio de venta, y en el caso de que existiere se van a restar los descuentos, las devoluciones, los intereses y las primas de seguro de este valor del precio normal de venta. Entonces, actualmente en el país nosotros contamos con dos tarifas vigentes del IVA. Tenemos una tarifa preferencial del 0% del IVA y tenemos pues la tarifa regular del 12% del IVA. En este caso, estas dos tarifas aplican para los bienes y para los servicios. En el caso de la tarifa preferencial del 0% del IVA, vamos a ver también a detalle cuáles son estos productos que cuentan, o estos bienes o servicios que cuentan con esta tarifa preferencial y que se encuentran bajo normativa en los artículos 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Tenemos también la tarifa del 12%, que es la tarifa regular para aquellos bienes o servicios que han sufrido algún proceso o transformación o que genere pues una utilidad. Entonces, ¿cuáles son los bienes que están grabados con la tarifa preferencial del 0%? Generalmente, pues, son los productos que se encuentran en su estado natural, es decir, que no han sufrido transformación y que se están comercializando en su estado natural o en su estado original, pues a todos estos de aquí están grabados con la tarifa preferencial del 0% del IVA. Tenemos así pues los grupos de estos bienes que están grabados con la tarifa 0% del IVA. Tenemos el primer grupo, que son los productos alimenticios. Estos productos alimenticios que sean de origen agrícola, de origen avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal, productos de la pesca y carne, siempre que se encuentren en estado natural, y los embutidos. Entonces, todos estos de acá, dentro de los productos alimenticios, tienen la tarifa preferencial del IVA. Se van a facturar, se van a detallar, pero al momento del desglose, dentro de la factura, el desglose de impuestos, serán dentro del grupo bienes tarifa 0%.
Tenemos el segundo grupo también, que serían leches y derivados. En este caso, pues sería la transferencia o la venta de las leches en estado natural, pasteurizadas, homogenizadas, leches maternizadas, proteicos infantiles o leche en polvo de producción nacional. Todos estos grabarán tarifa 0%. ¿Qué pasa cuando yo tengo una transferencia de cualquiera de estos productos, ya sea leche en estado natural, pasteurizada, cualquiera de los que indicamos, pero es un producto importado? Entonces, a pesar de que sea cumpla con la condición anterior, es decir, que es una leche en estado natural, sin embargo, si este producto es un producto importado, en este caso no aplicaría la tarifa preferencial del 0%. En este caso sí grabaría el impuesto al valor agregado, la tarifa del 12%, entonces sí va a tributar. Diferenciamos si es una leche y sus derivados de producción nacional, va a grabar la tarifa preferencial del 0%. Pero si es una leche y sus derivados que han sido importados al territorio nacional, en este caso no van a contar con este beneficio y se deberá calcular el 12% sobre estos productos. Tenemos el tercer grupo, pues que son los alimentos que están destinados para la canasta básica, que van a ser productos como el pan, el azúcar, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina, trucha y aceites comestibles, con excepción del aceite de oliva, están grabados con el 0%. Estos alimentos de la canasta básica también van a estar pues detallados eh, bajo decreto presidencial cuáles son considerados alimentos de la canasta básica. Entonces, todos estos alimentos que estén incluidos dentro del grupo de la canasta básica van a estar pues grabados con la tarifa preferencial del 0%. Recordemos que la excepción aquí pues sería el aceite de oliva, que no estaría considerado dentro de la canasta básica y por lo tanto pues ese sí graba la tarifa del 12% del IVA. Tenemos el cuarto grupo: semillas, alimentos balanceados, fertilizantes y productos veterinarios. En este caso pues incluye las semillas certificadas, bulbos, plantas, flores, follajes, ramas cortadas en estado fresco, tinturadas y preservadas, esquejes y raíces vivas. Tenemos también la harina de pescado y los alimentos balanceados que se utilicen como comida para animales que se crían para alimentación humana. En este caso, pues, importante recalcarles que en el caso de la comida para animales y los alimentos balanceados, los que van a obtener esta tarifa preferencial únicamente van a ser aquellos que se destinan para la alimentación humana. Por ejemplo, si es un balanceado que pues se va a destinar como alimento de mascotas, en este caso pues no estaría cumpliendo con la premisa de que este consumo pues va a ser, esta alimentación para este animal va a ser destinado, va a tener como último fin la alimentación humana. Entonces por lo tanto pues no cumpliría con la condición y por lo tanto sí grabaría el tributo del 12%. Tenemos también el siguiente grupo: los fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas y herbicidas están grabados con la tarifa preferencial del 0%. Importante reconocerlos todos ellos, cada uno a detalle, porque pues al final dentro del giro de un negocio, dentro de mis transacciones, va a ser pues de bastante utilidad poder identificarlos y poder agruparlos a aquellos bienes, aquellos servicios que graban y que no graban la tarifa preferencial del IVA. Tenemos el siguiente grupo, que son los tractores y elementos de uso agrícola. En este caso, pues tenemos los tractores de llanta, pero solo los que tengan hasta 200 caballos de fuerza. Esto incluye sus partes y repuestos. También dentro de este grupo están los arados, rastras, surcadoras y vertedores, cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego.
y en general pues todos los elementos y maquinarias de uso agropecuario, acuícola y pesca, incluidos sus partes y piezas. Tenemos el siguiente grupo, que sería el grupo de los medicamentos, que también están grabados con la tarifa 0% del IVA. Tal vez si ustedes se han percatado al momento de comprar en una farmacia, pues que lo que corresponde pues a medicamentos, esos están en el desglose, están ubicados en tarifa 0%. En este caso, estos medicamentos van a ser aquellos que se establezcan mediante decreto presidencial. También va a incluir las materias primas y todos los insumos que sean utilizados para producir estos medicamentos que están establecidos mediante decreto. También los envases y las etiquetas importadas o también adquiridas en el territorio local, que también se utilicen para la fabricación de estos medicamentos que sean ya para uso humano o para uso veterinario. Tenemos incluido dentro de este grupo también, esto recién se incluyó, los glucómetros, las lancetas y tiras reactivas para medición de glucosa, bombas de insulina y marcapasos. Tenemos el siguiente grupo, el papel bond, papel periódico, libros y material didáctico complementario que se comercialice conjuntamente con libros. En el caso del papel periódico, pues aquí claramente me indica, sería papel periódico, y este papel periódico pues ya lleva impresa información. En este caso ya no estaría dentro de este grupo, ese periódico pues que ya está impreso, que ya cuenta con información, ya estaría grabado con la tarifa 12% del IVA. Solo la parte inicial de este proceso, es decir, el papel periódico, es el que estaría grabado con la tarifa 0%. En el caso de los libros y del material didáctico, este material didáctico, para que grabe también la tarifa preferencial, debe estar incluido en el libro, o sea, debe comercializarse conjuntamente con el libro. Por ejemplo, se compra dentro de la lista escolar, pues se compra un libro que viene, dentro de este libro pues viene un CD para que el estudiante pues pueda realizar actividades en su computador. Si este libro viene junto con este CD, se comercializa junto, viene en un mismo paquete, esto de aquí pues contará con la tarifa 0% del IVA. Sin embargo, si el mismo CD, para que el estudiante trabaje desde su computador, se está comercializando de forma separada, en este caso pues no contaría con la tarifa preferencial. Por lo tanto, pues se debe grabarle la tarifa del 12%. Entonces, importante, solo si se comercializa el material didáctico junto con el libro, va a contar con la tarifa preferencial del 0%. Tenemos también que cuentan con esta tarifa aquellos productos que se exporten, cualquier bien que se exporte, pues está grabado con la tarifa 0% del IVA, y también aquellos que se introduzcan al país por diplomáticos extranjeros, por concepto de donaciones que provengan del exterior, siempre que sean a favor del sector público, y aquellos que se introduzcan por los administradores y operadores de zonas especiales de desarrollo. En este caso, pues, las zonas especiales de desarrollo serían lugares que están también debidamente autorizados por la autoridad competente, lugares donde se va a realizar producción de algún bien. Entonces, estos de aquí son zonas preferenciales, como les indico, debidamente autorizadas. Entonces, para el desarrollo de sus funciones, pues ellos van a necesitar materias para poder, o productos para poder desarrollar o crear sus bienes. Entonces, en estos lugares, en estas importaciones, pues también van a estar grabados con esta tarifa del 0%. Tenemos energía eléctrica, comprende todas las fases de importación, generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Tenemos también las lámparas LED, y se entenderá pues como lámparas LED aquellos aparatos de alumbrado eléctrico mediante diodos o emisores de luz como fuente lumínica para colgar o para fijar del techo o a la pared. Entonces todo lo que es lámparas LED también estarán grabados
con la tarifa 0% del IVA. Tenemos también los aviones, avionetas y helicópteros, siempre que estén destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios. Tenemos otro grupo, pues que sería los vehículos eléctricos. En este caso, pues serían vehículos que estén propulsados exclusivamente por fuentes de energía eléctrica. Entonces, si cumple con esta condición, el vehículo va a gravar una tarifa preferencial del 0% del IVA. Tenemos también aquellos bienes introducidos al país a través del tráfico postal internacional o correos rápidos, el llamado 4x4. No sé si ustedes tal vez hayan escuchado el llamado 4x4 cuando se hacen compras en el exterior por internet. Entonces, este tipo de ingreso de mercadería o de productos al país están exentos o graban la tarifa preferencial del 0%, pero para que graben esta tarifa preferencial debe poseer las siguientes características. Primero, pues que no tenga fines comerciales y que su peso de envío no supere los 4 kilos y que su valor en aduana sea menor o igual al 5% de la fracción básica desgravada del impuesto a la renta para personas naturales. Entonces, si usted realizó una compra en el exterior y al momento del ingreso de su paquete se verifica que cuenta con que tiene estas condiciones, es decir, no se evidencia que no es para fin comercial, que no supera los 4 kilos y que su valor pues no es menor al 5% de la fracción básica desgravada, entonces por lo tanto pues se le tributará con la tarifa 0% del IVA. Tenemos también el siguiente grupo, que sería el oro adquirido por el Banco Central del Ecuador, esto en forma directa o también si es adquirido por intermediarios o agentes económicos públicos o privados, siempre que se encuentren debidamente autorizados por el Banco Central del Ecuador. Aquí también tenemos el siguiente grupo, las cocinas eléctricas y las cocinas de inducción. En este caso, pues, estas cocinas, para que cuenten con esta preferencia de no pagar IVA, deben ser destinadas para uso doméstico, ya sean las eléctricas o las de inducción, y también están exentos los componentes que son esenciales y exclusivos para su fabricación y funcionamiento, y también incluye pues las ollas, siempre las ollas y sus componentes necesarios para su fabricación. Entonces esto incluye sartenes, pailas y cualquier utensilio de similar función, es decir, utensilios que vayan a ser utilizados para el funcionamiento de estas cocinas eléctricas. Importante aquí que para que gocen de la tarifa 0%, estas cocinas deben ser destinadas para uso doméstico. Entonces, si no son destinadas para uso doméstico, no cumplirían con la condición y por lo tanto no tendrían la tarifa preferencial. Tenemos el siguiente grupo, pues que serían las embarcaciones, maquinarias, equipos de navegación y materiales para el sector pesquero artesanal. Tenemos las baterías, cargadores y cargadores para electrolineras, para vehículos híbridos y eléctricos, los paneles solares y plantas para el tratamiento de aguas residuales y los barcos pesqueros de construcción nueva de astilleros. Eso en cuanto a los bienes. Entonces, recordemos que los bienes es todo aquel producto que es tangible, que se puede tocar, que se puede mover de un lado a otro. Entonces, para todos estos, con cada uno de los 20 detalles que nosotros vimos en estas diapositivas, pues todos estos están grabados con la tarifa preferencial. Recuerde que para que grabe la tarifa preferencial debe cumplir con cada una de las condiciones que estipula la normativa. Así como tenemos los bienes grabados con la tarifa preferencial del 0%, también tenemos los servicios, es decir, lo intangible, lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, sin embargo, pues se comercializa. En este caso, los servicios, tarifa 0%, están detallados en el artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno y vamos a detallarlos al igual que detallamos pues los bienes. En el caso de los servicios, el primer grupo que está grabado con la tarifa preferencial del 0%,
sería los servicios de transporte. En este caso, pues el transporte nacional, terrestre y acuático, ya sea de pasajeros o de cargas. Para el caso del servicio de transporte terrestre, debe contar, la persona que realiza esta actividad debe contar con el respectivo permiso de operación que le faculte para realizar esta actividad. El permiso de operación debe ser emitido por la autoridad de tránsito y pues de forma particular esta actividad no se puede realizar. El socio pues debe, o la persona propietaria del vehículo que va a prestar este servicio, debe estar adherido a una compañía o a una cooperativa que cuente con el respectivo permiso de operación. Entonces, si no cuenta con esto, pues no podrá ejercer esta actividad porque pues así lo indica la normativa y así lo indica la autoridad de tránsito, que solo las personas que cuenten con el respectivo permiso de operación, con la respectiva autorización, podrá pues ejercer esta actividad de transporte. Esto en cuanto al transporte de carga o de pasajeros nacional. En el caso del transporte internacional de carga, grava la tarifa 0%, pero cuando esta carga sale del país. En el caso de transporte de carga nacional aéreo, en el caso del transporte de carga carga nacional aéreo desde y hacia la provincia de Galápagos, y transporte de petróleo crudo y de gas natural por oleoductos y gasoductos. Entonces, en todos estos casos, en todos estos escenarios de transporte, la tarifa es del 0%. Para el caso de los servicios de salud, que también está dentro de este grupo preferencial, se considera pues servicios de salud aquellos que van a estar destinados para la prevención, recuperación y rehabilitación en forma ambulatoria, domiciliaria o internamiento. También aquí la condición para que pueda gravar esta tarifa preferencial del 0% es que la persona que presta este servicio debe estar legalmente reconocida, es decir, en caso de, como persona individual, persona natural, debe tener registrado su título ligado a la salud, pues debe tener su título registrado en el CENESID, y en el caso de pues las clínicas, hospitales o cualquier centro de atención de salud, pues que esté debidamente autorizado o cuente con los permisos respectivos emitidos por la autoridad sanitaria competente. Entonces, si no cuenta con estos permisos o si no tiene un título registrado, título de salud registrado en el CENESID, en este caso pues no va a contar con esta tarifa preferencial. Tenemos también el servicio de alquiler de bienes inmuebles para vivienda, también grava la tarifa 0% del IVA. Si es un alquiler de un bien inmueble que esté destinado para local comercial, en ese caso sí grava el 12%, solo para aquellos bienes inmuebles que son destinados para alquiler de vivienda tendrían la tarifa preferencial del 0%, independientemente de si la persona que vive ahí pues es una familia o si es que tal vez esa vivienda es destinada para los trabajadores de una empresa, se me ocurre. Independientemente de quién la esté alquilando, si su uso va a ser para vivienda, entonces sí va a gravar la tarifa del 0%. Tenemos también pues el siguiente grupo, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, los de riego y drenaje. Tenemos los servicios de educación exclusivamente prestados por establecimientos educativos legalmente autorizados para tal fin, al igual que los servicios de salud, pues para que estos servicios de educación tengan la tarifa preferencial, deberán también ser prestados por establecimientos que estén autorizados, en este caso pues por el Ministerio de Educación. Siempre que estén autorizados, pues van a contar con esa tarifa preferencial del 0%. Tenemos también el siguiente grupo, los servicios de guarderías infantiles y de hogares de ancianos, los servicios religiosos
Estos dos, guarderías infantiles de hogares ancianos y los servicios religiosos, también deberán contar con la autorización del organismo regulador para que puedan acceder a este beneficio de la tarifa preferencial. El siguiente grupo, pues que serían los servicios artísticos y culturales. Esto se agregó recientemente en la normativa. Anteriormente estos servicios sí eran tarifa 12%, pero pues con la aprobación de unos cambios que se hicieron a la normativa, los servicios artísticos y culturales pues estarían dentro del grupo de la tarifa preferencial del 0%. Para definir cuáles serían considerados como servicios artísticos y culturales, hay una resolución que detalla rubro a rubro cuáles son estos conceptos o a qué se le llama o cómo está definido los servicios artísticos y culturales. Tenemos también los servicios funerarios. Si este servicio funerario le incluye dentro de este proceso funerario, pues le incluye el féretro, usted pues podrá contar con el beneficio de la tarifa 0%. Si el féretro o la caja la comercializan por separado, en este caso pues la caja sí grabaría el impuesto o la tarifa del 12%. Solo si esta caja pues se comercializa junto con el paquete de servicios funerarios, pues contará todo el paquete con la tarifa del 0%. El siguiente grupo pues serían servicios administrativos prestados por el Estado y las entidades del Estado, o sea, por el Estado y también podría ser por los gobiernos autónomos. También los servicios mediante espectáculos públicos, los servicios bursátiles o los servicios de las bolsas de valores, los servicios que se exporten y los servicios prestados mediante paquetes de turismo receptivo, los servicios de peaje y pontazgo, los servicios de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Fe y Alegría. En este caso, únicamente me está detallando que los que graban tarifa 0% son aquellos boletos o sistemas de lotería, pero que estén emitidos por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. ¿Qué pasa si estos sistemas de lotería son emitidos por otro grupo de personas o por otras sociedades, por otras empresas? En este caso, al no estar estipulados dentro de la normativa y que la normativa es muy específica, me indica solo Junta de Beneficencia y Fe y Alegría, en este caso, las otras personas o los otros contribuyentes, los otros sujetos pasivos que comercialicen o que tengan sistemas de lotería, pues ellos sí deberán pagar la tarifa del 12%. O sea, a esos boletos o a esas loterías sí se les va a grabar el 12% del IVA. Tenemos también el grupo de servicios de aerofumigación, los servicios prestados personalmente por los artesanos calificados por los organismos públicos competentes. Anteriormente, antes de la aprobación de la Ley de Simplicidad Tributaria, todos los servicios prestados por los artesanos que cuentan con su calificación artesanal gravaban la tarifa 0% del IVA. Sin embargo, con la aprobación de la Ley de Simplicidad Tributaria, esta ley pues puso un límite al tema de los artesanos, en este caso pues para que puedan para que puedan obtener este beneficio, estos artesanos no deben superar los montos para llevar contabilidad. Por ejemplo, no deben superar los $300,000 de ingresos. Si este artesano, pues, que cuenta con su carnet calificado, debidamente calificado como artesano por el organismo público competente, tiene su carnet, sin embargo, en sus registros, él reporta más de $300,000 de ingresos. En este caso, a pesar de que ese artesano cuenta con su calificación, no va a poder acceder a esta tarifa preferencial del 0% porque pues actualmente se ha puesto un límite al tema de pues, esta prestación de servicios para artesanos calificados.
Tenemos también los servicios para refrigeración, enfriamiento y congelamiento y los servicios de seguros de desgravamen, pero únicamente para el otorgamiento de créditos, seguros y servicios de medicina prepagada, seguros y reaseguros de salud, vida individual y en grupo, asistencia médica de accidentes personales y seguros obligatorios por accidente de tránsito y agropecuarios. Tenemos los servicios de construcción, pero no todos los servicios de construcción, solo los servicios de construcción que estén destinados o que sean considerados como construcción de vivienda de interés social. Al igual que en los ejemplos anteriores, para que sea determinado o sea considerado como vivienda de interés social, este tipo de construcciones también deberán estar debidamente regulados por el organismo competente y una vez que se los haya designado como tal, es decir, como viviendas de interés social, pues entonces a partir de ese momento contarán con la tarifa preferencial. Tenemos también el arrendamiento de tierras destinadas a usos agrícolas. Igual la normativa en este caso es bastante específica. Si esta tierra es destinada para uso agrícola, pues grabará la tarifa del 0%. Si por el contrario la misma tierra es utilizada, se me ocurre, como un galpón o como una bodega de almacenamiento para una fábrica o para cualquier empresa, en este caso pues no estaría destinada para un uso agrícola y por lo tanto sí grabaría la tarifa del 12%. Tenemos también el suministro de dominios de páginas web, de servidores o de hosting, computación en la nube o cloud computing. El servicio de carga eléctrica brindado por las instituciones públicas o privadas para la carga de todo tipo de vehículos, siempre que estos vehículos pues sean 100% eléctricos. Entonces, con eso un poquito largo, pero es importante diferenciar e identificar cuáles son los bienes y cuáles son los servicios que graban esta tarifa preferencial del 0%, es decir, no pagan el tributo, se desglosa dentro de la factura, se desglosa dentro del comprobante de venta, sin embargo, se colocarán en el casillero correspondiente a tarifa 0%. Entonces, una vez que ya conocemos, que ya identificamos estos servicios, pues ahora sí, vamos a ver pues cómo sería el cálculo para mi crédito tributario, qué es el crédito tributario en cuanto a para el pago de mi declaración del impuesto al valor agregado. Ya. El crédito tributario pues corresponde a la proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser utilizados mensualmente. Por lo tanto, no todo el IVA que se paga en la compra de bienes o servicios puede considerarse como crédito tributario y hacer uso de este impuesto para disminuir su IVA percibido en ventas. Entonces, en resumen, el crédito tributario es la proporción o el porcentaje que yo voy a utilizar de mi IVA pagado en compras para podérmelo descontar de mi IVA en ventas. ¿Ok? No todo el IVA que yo tengo pagado por las compras que he realizado lo podré descontar de mi IVA en ventas. No todo, no siempre. Van a haber escenarios en los cuales se podrá utilizar un porcentaje, hay otros en los que no se podrá utilizar o hay otros en los que se podrá utilizar la totalidad. Entonces, cada uno de estos escenarios los veremos a continuación y vamos a identificar también cómo poder calcular, en el caso del crédito tributario parcial, vamos a poder identificar cómo se calcula esta proporción para poder utilizarla en el descuento de mi IVA en ventas. Entonces, este crédito tributario que se obtiene, el contribuyente lo podrá utilizar hasta en 5 años contados desde la fecha de exigibilidad de la declaración. 5 años desde la fecha de exigibilidad de mi declaración. El valor del impuesto deberá constar por separado en los respectivos comprobantes de venta, documentos de importación y comprobantes de retención. Lo que significa que si yo tengo una factura
y esta factura no está desglosada el IVA que estoy pagando en esa compra, en ese caso, pues no podré utilizar esa factura dentro de mi crédito tributario porque no cumple con las condiciones para que pueda ser aplicado. Como les indicaba, pues tenemos tres tipos de crédito tributario o tres escenarios. Crédito tributario total, donde voy a poder utilizar todo el IVA de compras versus mi IVA en ventas. Tenemos el crédito tributario parcial, donde voy a poder utilizar una proporción de mi IVA en compras para restarlo de mi IVA en ventas y determinar el valor a pagar. Y tenemos también el tercer escenario, donde pues no, el contribuyente no tiene derecho a crédito tributario por el IVA. Sin embargo, pues este valor de IVA que ha pagado en sus compras no lo va a perder, lo va a utilizar en otro tipo de declaración que también lo veremos más adelante. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo va a suceder cada uno de los tres escenarios que acabamos de revisar? En este caso, ¿cómo sé cuando tengo crédito tributario total? En este caso, cuando se realicen transferencias de bienes o se presten servicios que en su totalidad graben la tarifa 12% del IVA. Es decir, si todo lo que yo vendo graba tarifa 12% del IVA, entonces ahí podré utilizar el 100% del IVA en compras. También cuando se comercialicen, cuando yo venda paquetes de turismo receptivos, ya sean estos facturados dentro o fuera del país, brindados a personas naturales que sean no residentes en el Ecuador. También cuando se efectúen transferencias directas a exportadores, grabados con tarifa 0% y en las exportaciones de bienes o servicios. Si yo tengo estos escenarios dentro de mi giro de negocio, podré acceder al 100% de mi crédito tributario. Por lo tanto, podré utilizar todo mi IVA en compras para restarlo de mi IVA en ventas y así pues ya determinar cuánto me toca cancelar en la declaración. Entonces, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí en pantalla para poder entender un poco el tema del crédito tributario total. Que el señor Pedro Castro es propietario de una ferretería, pero también realiza trabajo de instalaciones eléctricas cuando algún cliente lo requiera. En el mes de enero realizó las siguientes transacciones de sus actividades económicas de comercialización y exportación de artículos de ferretería. En este caso, en el cuadrito que vemos aquí en la parte izquierda, vemos todas las ventas que realizó el señor Castro, pues vendió focos, instalación de duchas, martillos exportados, lámparas LED. Vemos aquí que tiene productos 12%, que también tiene productos exportados, y entonces cumpliría con la condición para el crédito tributario total. Entonces, esto de aquí, tenemos también un resumen de las compras que ha hecho. Vemos que ha hecho 3 grupos de compra, también todas con el 12%. Entonces, vamos a considerar que en estas dos tablitas, vamos a ver que la venta de bienes, es decir, la de los focos y la de los focos, pues es en su totalidad grabada con el 12%. Cumple con una de las premisas de la fórmula de las condiciones para crédito tributario total. Tenemos también que el servicio que presta también en su totalidad es del 12%. Aquí la instalación de ducha, pues también 12%. También realiza exportación de bienes, aquí martillos exportados, a pesar de que tiene tarifa 0%, pero está dentro del grupo de exportación de bienes. Y también tiene venta directa de bienes a exportadores que le graban la tarifa 0%. En este caso, él vende estos bienes a un exportador y por lo tanto también estaría dentro del grupo de crédito tributario total. Entonces, por lo tanto, como él cumple con todas las condiciones previstas para crédito tributario total,
Los valores que él canceló de IVA en las compras que realizó, es decir, los $1.015,20, él los podrá restar en su totalidad, es decir, el 100% los podrá utilizar del IVA en ventas que él realizó. Entonces, en este caso sería el 100% del IVA en compras menos el 100% de su IVA en ventas. ¿Por qué? ¿Por qué podrá deducirse el 100%? Porque cumple con las condiciones previstas en la normativa, que vende todos sus bienes y servicios con 0% y que también realiza exportación de bienes y ventas directas a exportadores. Eso en cuanto al primer escenario, que sería crédito tributario total. Tenemos el segundo escenario, que sería el crédito tributario parcial, que sería dentro de los tres escenarios, pues el que es un poquito más complejo de entender. Sin embargo, pues la fórmula que nos presenta está bastante amigable, bastante didáctica, para que podamos comprender un poco cuál es el cálculo. Entonces, el crédito tributario parcial se da cuando las transacciones realizadas por el contribuyente corresponden a transferencias de bienes o servicios grabados con tarifas 12% o diferentes de cero, y también cuando comercializa bienes o servicios grabados con tarifa 0%. Es decir, cuando el contribuyente realiza ventas tanto 12 como 0%. Cuando realices este tipo de ventas, estos productos, tanto del 12 como del 0%, lo que debemos hacer es sacar una proporción de estos bienes que vende con tarifa 12% para saber cuál es el porcentaje de mi crédito tributario que puedo utilizar. Tenemos así pues una fórmula que nosotros le llamamos la fórmula del factor de proporcionalidad. Entonces, ¿qué me indica la fórmula? ¿O cómo voy a calcular este porcentaje? La fórmula me indica que van a ser las ventas locales 12%, más las exportaciones, más las ventas locales 0%, pero siempre que estas le den derecho a crédito tributario, las ventas a exportadores de bienes y las ventas a exportadores de servicios. Entonces, todo esto lo vamos a dividir para las ventas totales. Entonces, las ventas que me dan derecho a crédito tributario, divido para las ventas totales. Ese resultado pues, va a ser el porcentaje que voy a utilizar como crédito tributario parcial. Cuando el sujeto pasivo realiza transacciones de venta de bienes o servicios que estén grabados con tarifa del 0% o del 12%, es necesario establecer este denominado factor de proporcionalidad para crédito tributario. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de cómo calcular esta fórmula. Recuerden, la fórmula es las ventas 12% o ventas que me dan derecho a crédito tributario dividido para las ventas totales. Entonces, el ejemplo que tenemos acá me indica que durante el mes de febrero, el contribuyente Pedro Castro registró transacciones dentro de su actividad económica. Entonces, podemos ver en el cuadrito resumen de las ventas, que Pedro Castro tiene ventas de productos tanto con tarifa 12% y con tarifa 0%. Entonces la fórmula me indica que solo voy a utilizar las ventas 12% para poder sacar mi factor de proporcionalidad. Entonces podemos ver servicios grabados con tarifa 0%, bienes grabados con tarifa 0% y ventas grabadas con la tarifa 12%. Entonces, solo estas, el 12%, son las que vamos a utilizar para el cálculo del porcentaje de crédito tributario. Entonces, el factor de proporcionalidad, en base al ejemplo, me dice ventas que otorgan derecho a crédito tributario dividido para el total de ventas. Entonces, lo que me da derecho a crédito tributario serían 500 más 50 más 100. Estas ventas lo voy a dividir para las ventas totales. Entonces, una vez hecha la suma, pues me da 650 de ventas que otorgan derecho a crédito tributario, dividido para mis ventas totales, $950. En este caso, el factor de proporcionalidad es de 68.42%. ¿Qué significa este 68.42%?
En el ejemplo anterior, en el punto anterior donde veíamos crédito tributario total, veíamos que era el 100%. En este caso ya no es el 100%, es el 68.42%. ¿De qué? Entonces, esto de aquí, del IVA en compras que tengo, no voy a utilizar el 100%, solo voy a utilizar este 68.42%. De ese resultado, a ese resultado yo le voy a restar, ahí sí, recién le voy a restar las IVAs, el IVA en ventas para poder determinar pues si pues tengo el saldo a favor o tengo impuesto a pagar. Entonces, del factor de proporcionalidad establecido, significa que el contribuyente podrá utilizar como crédito tributario lo que les indicaba, el 68.42% del total del IVA de sus compras pagadas a los proveedores. ¿Ok? Entonces, si el contribuyente registró en IVA en compras 283, de estos 283 no voy a utilizar el 100%. Solo mi factor de proporcionalidad, que sería 68.42%, lo podré utilizar como crédito tributario del IVA. Entonces, tenemos 283 por 68.42, me da como resultado $194. Entonces, este es el valor que sí voy a poder restar de mi IVA en ventas. Para conocer si al final del mes tengo crédito tributario del IVA a favor o un impuesto a pagar, lo que vamos a hacer es, vamos a liquidar, vamos a restar el crédito tributario del IVA menos el IVA en ventas. Que serían los 194, que es lo máximo que puedo utilizar de mi IVA en compras, menos mi IVA en ventas, que serían $66. ¿Ok? Entonces, en este caso, el crédito tributario es mayor, entonces tengo un crédito tributario de IVA a favor de $128.18. En este caso, el señor Pedro Castro podrá conservar ese crédito tributario para la liquidación en su siguiente periodo y hasta por un plazo máximo de 5 años. Recordemos que hasta 5 años se pueden utilizar estos saldos a favor. Ya, tenemos entonces finalmente el tercer escenario, que sería aquellos que pues no tienen derecho a crédito tributario. ¿Quiénes van a ser? Las personas que no tengan, o los contribuyentes que no tengan derecho a crédito tributario, van a ser aquellos pagados en las importaciones o adquisiciones locales que realicen operaciones, pero que estas operaciones o esas transacciones en su totalidad son grabadas con la tarifa 0%, que no dan derecho a crédito tributario. Sin embargo, pues este valor no es que el contribuyente lo pierde, perdón, no es que el contribuyente pierde, simplemente no lo podrá utilizar en su declaración de IVA, sin embargo, lo podrá aplicar o podrá ser considerado como un costo o como un gasto deducible del impuesto de la renta de cumplirse con las condiciones para deducibilidad. Entonces, pues tendríamos aquí otro ejemplo del tercer escenario, que es no tienen derecho a crédito tributario. Me indica el ejemplo que durante el mes de marzo, Esteban, que es propietario de una panadería, registró las siguientes transacciones, pues ha vendido leche, ha vendido panes y compró un horno para pan. En este caso, pues podemos ver que según la normativa, la leche pues no tiene la tarifa preferencial del 0%, los panes también tienen la tarifa preferencial del 0%. Podemos concluir que el total de sus ventas tiene la tarifa 0% del IVA que no da derecho a crédito tributario. Sin embargo, él, dentro de su giro de negocio, pues él compró un horno para pan, pero este horno para pan no cuenta con la tarifa preferencial del 0%, él pagó la tarifa del 12% de IVA en esta compra. Entonces, eso les generó al señor un valor a pagar de $600 de impuestos, del impuesto al valor agregado. En este caso, pues podemos observar que las ventas de Esteban fueron en su totalidad grabadas con tarifa 0% y ninguna de estas fue realizada a exportadores ni correspondió a una venta de paquetes de turismo perceptivo, según lo indicaba la fórmula. Entonces, por lo tanto, no tiene derecho a crédito tributario. Por esta razón, Esteban no puede utilizar como crédito tributario del IVA pagado
es decir, esos $600 en la compra del horno para pan. Este IVA por el que no tiene derecho al crédito tributario pasará a formar parte del costo o gasto para Esteban, un costo deducible. ¿Por qué es un costo deducible? Porque esta compra que el señor realizó es una compra que está ligada directamente a su actividad económica. Entonces, para que pueda ser considerado este IVA como un costo deducible en el impuesto a la renta, ese producto o ese servicio que se adquiere deberá estar estrechamente ligado o relacionado a la actividad económica que el contribuyente esté realizando, ¿ok? Entonces, a manera de resumen, recuerden 3 escenarios del crédito tributario. El crédito tributario total, el crédito tributario parcial y el crédito tributario cuando no tiene derecho al crédito tributario. En el primer escenario, el crédito tributario total es cuando tanto mis compras como mis ventas son grabadas con tarifa 12% del IVA. El crédito tributario parcial es cuando las ventas que realiza el contribuyente son tanto del 12% como del 0%. En este caso, pues sacamos el factor de proporcionalidad, es decir, la proporción o la parte que puedo utilizar de ese IVA en compras para poder restarlo de mi IVA en ventas. Y finalmente, pues el escenario en donde el contribuyente no tiene derecho a crédito tributario debido a que todas las ventas o las transacciones que el contribuyente realiza son grabadas con tarifa del 0% del IVA que no le dan derecho a crédito tributario, en cuyo caso pues el IVA en compras que tenga el contribuyente lo podrá utilizar como un costo o como un gasto deducible dentro de su declaración de impuesto a la renta. Eso sería en cuanto al tema del día de hoy. En cuanto al tema del IVA, me gustaría pues que haya quedado claro y sobre todo que a lo largo de esta capacitación hayamos podido identificar cuáles son los bienes y servicios que graban la tarifa 0% del IVA, cuáles son aquellos bienes y servicios que están exentos o que están exonerados de este pago de este tributo y cuáles son cuáles son aquellas transferencias que no son objeto de este impuesto. Además, también pues, poder identificar en qué escenarios pues se tiene el cálculo de este crédito tributario, los 3 escenarios, recordemos, para el cálculo y al final pues hacer la liquidación a través de la declaración del impuesto al valor agregado. Espero que pues el tema haya quedado pues haya sido de validez para todos ustedes, que lo puedan aplicar, que lo puedan replicar con las personas a las cuales pues, ustedes van a hacer este proceso. Como les indiqué, el día de mañana vamos a continuar, el día de mañana vamos a realizar la presentación del impuesto al valor agregado y también pues les vamos a dar a conocer a ustedes cuáles son los servicios en línea que la Administración Tributaria pone a disposición de sus contribuyentes a través de nuestra página web. Vamos a revisar un poco cuáles son esos servicios, cómo se ingresa a la página, cómo puedo yo utilizar y hacer mis trámites o mis procesos ingresando a esta página y cuáles serían estos servicios disponibles, pues para ahorrarnos tiempo, para hacerlo directamente desde nuestra casa. Recordemos que eso está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, de mi parte, eso sería en cuanto al tema del día de hoy. Tal vez si alguien tiene algo más que decir antes de despedirnos. Si no, pues le estaría dando paso a la doctora. Muchas gracias, ingeniera. Estimados estudiantes, pues hasta gracias a ustedes. Se concluyó y mañana pues que también se les pide a ellos que estén temprano, ¿no? Así como hoy, y que comuniquen a los demás estudiantes, porque veo que solo se han conectado pocos hoy día y faltaban algunos, que por favor es parte también del proceso de vinculación. Muchas gracias, ingeniera. A ustedes por el tiempo. Gracias, ingeniera, muy buena la información. Muchas gracias, ingeniera. Muchas gracias. Ingenieras, muchas gracias. Gracias.
Gracias, ingeniera. Buenas tardes, pase bien. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Buenas tardes. Una pregunta. Realice la pregunta, por favor. Las diapositivas se las puede facilitar. Ingeniera Yomaira. Ingeniera Yomaira. El estudiante solicita si se le puede facilitar las diapositivas. Parece que el sistema está fallando. De todas maneras, después yo le envío un mensaje a la ingeniera Yomaira para ver si ella facilita las diapositivas. Que tengan una muy buenas tardes. Lo propio para usted, profesora. Gracias. Ya está bien.